Muy bien. Bueno, muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a la sesión de Ameyali correspondiente al mes de abril 2023. Soy el doctor Brando Cantú, soy actual presidente del movimiento Ameyali Huayna México, el Young Doctors Movement, el movimiento joven representativo de la medicina familiar en México. El día de hoy me es muy grato darle la bienvenida a la doctora Ana Berta Pérez. La doctora Ana es una miembro activo de Ameyali Huayna México. Ella es egresada como médico cirujano y partero de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con una alta especialidad en terapia familiar médica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Participa actualmente en el WONCA Working Party on Mental Health, en salud mental, como enlace médico joven. Cuenta con diversos diplomados y participaciones a nivel nacional e internacional representando a Ameyali Huayna México. Y el día de hoy nos acompaña con el tema empatía, sembrando buenas experiencias. Entonces, bueno, doctora Ana, le cedo la palabra. Hola, bueno, pues muchísimas gracias por esa amable presentación, doctor Brando. Voy a compartir la presentación y pues para mí es un gran gusto poder estar con ustedes el día de hoy, poder compartir esta noche y pues en un tema que me parece tan fascinante como lo es la empatía, sobre todo. A ver, denme un segundito. Ok, ya se ve, ¿verdad? Listo, ya le están viendo todos. Muy bien. Pues bueno, la empatía es un tema, la verdad, que no solo es muy trascendental, sino que es ampliamente conocido, yo creo que por todos, en algún momento de nuestra vida o de nuestra formación profesional como médicos, seguramente la hemos escuchado incontables veces, ¿no? No es algo probablemente nuevo, pero sí es algo en lo que plenamente hay que profundizar. Y en esta profundización es realmente donde nos damos cuenta 100%, que la empatía no es algo que o tenemos o no tenemos, sino que es algo más bien que podemos adquirir y que sí o sí tiene una repercusión en la relación que mantenemos con nuestros pacientes en las consultas cotidianas. Entonces, me gustaría que empezáramos viendo este video. Espero que se pueda apreciar porque de pronto el internet, ya saben, hay ciertas fallas de tiempos. Si en caso de que no lo llegaran a ver, por favor me avisan. Sí, corre bien, doctora. Ok, perfecto, gracias. Yeah, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents if they're ever home. What is it with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. These are these dumb roads. Oh, there's. Huh. Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The Princess of Parking. Sure. Take this spot. Way to be considerate. Oh, kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, man. About time. Let's see. What do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookies. The world, your oyster, and he's serving more cookies. Thank you so much. I'll take it for you. Yeah, I'll decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. It's $3.85. And it might take a few minutes here. We've got to put a line, obviously. And thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Win it again. Unbelievable. What?
What is that? What in the world? Oh. What? What am I supposed to do? How do you do about that? Can I even help with that? Oh, your copy, sir. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, what? Buddy, come here. Bueno, con este video que acabamos de ver, realmente nos damos cuenta que la empatía no es algo que solamente practiquemos en la medicina, sino que realmente la empatía es una herramienta que nos permite tener ese acercamiento social, que nos permite poder comprender cada una de las interacciones que mantenemos de forma interpersonal con cualquier persona y en cualquier ámbito, porque igual esperamos ser bien tratados cuando estamos en, no sé, en un mostrador en un aeropuerto. Igual esperamos ser comprendidos cuando estamos con prisa, ¿no? En una cafetería, por ejemplo. Igual esperamos que la otra persona nos demuestre esa empatía. Entonces, esto no va muy lejos a lo que nosotros hacemos, ¿no? Que también es un servicio a, no a una persona, sino a familias a veces enteras. Entonces, la empatía la podemos definir como esa herramienta que nos permite compartir experiencias, necesidades y deseos entre individuos. Pero no es solo eso, sino que empieza a enmarcar un puente emocional que nos permite sentir, comprender y detectar las emociones de otra persona. Pero no solamente nos quedamos en este detectar las emociones, ¿no? Como en este contagio emocional, sino que vamos más allá y resonamos con esas emociones. Si fuéramos ahora a aplicar, pasamos de la parte cognitiva a hacer algo ya más pragmático y a realizar alguna acción que permita modificar eso que le está ocurriendo al otro, entonces ya pasaríamos a la compasión, que eso pues también es un tema muy importante y muy bonito, pero también habría que profundizar probablemente en otro momento. Entonces vemos cómo esta resonancia empática es ese patrón de respuestas automáticas, así como lo que estamos viendo en las imágenes del lado izquierdo, donde una persona empieza a tratar de comprender qué le está ocurriendo a la otra, ¿no? Entonces, esto infunde indirectamente, perdón, en los sentimientos de los demás. Y esta resonancia estrechamente va a depender de factores como las características del empatizador, el objeto de la empatía, el contexto social, que sabemos que esto va a impactar cualquiera de las percepciones que nosotros tengamos en N cantidad de cosas, no solamente cuando hablamos de otra persona. Las creencias que tenemos y mantenemos con respecto a eso que estamos viendo y los objetivos que albergamos cuando nos enfrentamos a las emociones de los demás, como ocurre cuando estamos en un consultorio médico. Para hablar de esta resonancia es muy importante recordar a las neuronas espejo. Y las neuronas espejo es algo que se viene estudiando desde por allá de los 80, los 90. Inicia justo con el experimento que vemos en la parte superior, donde un mono macaco observa fijamente cómo una persona, que en este caso es el investigador,
está tomando la comida directamente para llevársela a la boca probablemente, entonces él empieza a imitar esta acción. Y eso no solamente lo vemos en los monos, ¿no? En la parte de en medio vemos una imagen donde igual otro simio está alimentando con varitas de bambú a otro simio bebé que ni siquiera es de su misma especie, por así decirlo. Y en la parte inferior claramente vemos a un par de hermanitos y el bebé está siendo alimentado por su hermana mayor y de pronto toma la cuchara, que yo creo que más de uno aquí probablemente ha visto eso, cómo los bebés empiezan a querer alimentar al otro porque empieza a hacerse consciente de que el otro no soy yo, de esas diferencias que empiezan a tener con las personas con las que convive. Incluso se ve, probablemente no se aprecia muy nítidamente, pero el bebé está abriendo la boca, ¿no? Entonces está, porque él ya sabe justo lo que está ocurriendo. Él ha comido, ha sentido, incluso ya ha probado lo que le está dando a su hermana y está con la imaginación representando rasgos ya de empatía, ¿no? Entonces nos damos cuenta también que la empatía no es algo que nosotros no hayamos aprendido en algún momento. Probablemente por dificultades o por diferentes contextos, nosotros vamos transformándonos a lo largo del tiempo, pero vaya, esto nosotros mismos podemos irlo controlando. Igual, volver aquí a hacer este hincapié. La empatía es ese contagio emocional más filtros entre el estado del otro y el propio. En un experimento que realizaron igual con monos, un mono pequeño empieza a llorar, empieza a sentirse agitado y los otros en ese contagio emocional, al no poder empatizar, sino más bien solo contagiarse emocionalmente, empiezan a ponerse uno encima del otro para empezar a hacer lo mismo que el otro estaba haciendo. Entonces, eso realmente no es empatizar, solamente es contagio emocional tal cual. En los niños también vemos cómo desde más o menos los 2 años ya son capaces de consolar a otros niños, de consolar a las personas que les rodean. Y entonces también surge aquí enmarcar la diferencia entre simpatía y empatía, porque la simpatía solamente va a ser esa respuesta afectiva que consiste en sentimientos de tristeza y de preocupación por un otro que está angustiado o necesitado, en lugar de que estés tratando de comprender esa emoción, vaya, no es tuya, pero la estás haciendo pasar por todo un proceso que ahorita vamos a ver, porque creo que parte importante de entender cómo funciona la empatía es justo de dónde surgen esas emociones, ¿no? Entonces, estas neuronas espejo lo que hacen es, por ejemplo, veo una persona que está llorando y esas neuronas empiezan, que son plenamente premotoras, empiezan a espejear esa emoción y una neurona empieza a convencer a la otra de la emoción que está percibiendo en otra persona, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahora surge el llanto, porque es claramente como un espejo. Estas neuronas espejo empiezan a surgir desde que nosotros somos muy pequeños y es cuando podemos tener esa observación de las acciones, pero no solamente nos quedamos en observarlas, sino que empezamos a comprender por qué son esas acciones realizadas por otras personas. Por ejemplo, en la imagen vemos una mamá que de alguna forma está sacando la lengua. Y la niña también está sacando la lengua, pero ella asume que es una forma divertida o es una expresión de contagio, ¿no? De esta emoción. Entonces, no estamos limitados a al reconocimiento solo de los patrones motores, ¿no? Sino que se extiende al objetivo de eso que se está haciendo con un pleno, aunque suene redundante, perdón, pero con un pleno objetivo, ¿no? Entonces, así es como todos nosotros tenemos esa adquisición de los elementos paralingüísticos. Entonces, un papá que está hablando mucho y que mueve mucho las manos, que gesticula demasiado, claro que los niños empiezan a ver eso. Y entonces son los niños que gesticulan mucho, que sonríen demasiado, que hacen bromas. Y también podemos hablarlos en contextos no tan positivos, sino más bien en cuanto a emociones que no resultan tan satisfactorias, ¿no? Ahora nos damos cuenta a través de esto que hemos ido platicando, cómo desde la neurobiología la empatía pasa de ser una habilidad blanda a una competencia con una base neurobiológica. Y entonces vemos, ¿no? También aquí qué importancia toma teorías como las de la imitación interna de las acciones, que nosotros somos capaces de ver en el otro, en el observador, los rasgos faciales, el cambio en los tonos de voz,
que si me pincho duele, ¿no? ¿Qué se siente cuando la otra persona se está pinchando? El asco y el dolor en general. Entonces, a través de estos modelos de procesos empáticos, nos damos cuenta que así como la imagen que vemos del lado derecho, todo esto empieza con la percepción. Y de ahí pasa hacia el mimetismo, la corporalización, todo lo que enmarca el tratar de comprender, ¿no? Ahorita me voy a adelantar a lo mejor a este ejemplo que iba a poner un poco más adelante, pero es como cuando ves a una persona que está pasándola mal, una persona que está llorando. Generalmente no vamos a tender como a acercarnos con una sonrisa, generalmente vamos a cambiar nuestra actitud no, en general, ¿no? En la cara se nos va a notar un poco ya como el ceño fruncido, tal vez como en rasgos de preocupación o cualquier otra emoción que nosotros queramos empatizar con el otro, entonces vamos a empezar a mimetizarnos. Y después surge ese proceso cognitivo, ¿no? Donde ya plenamente surgen muchas otras cuestiones, ¿no? Que ahorita vamos a ir viendo rápidamente, porque la verdad es que este es un tema bastante profundo, da para muchísimo tiempo. Sin embargo, lo que quiero sobre todo que se lleven esta noche es esa inquietud de, ok, quiero saber más, quiero saber cómo puedo ser más empático. Quisiera aprender un poco más de neurociencias o quisiera saber un poco más de esta neurobiología que me gobierna y que no solamente es útil para la medicina, sino que resulta útil para cualquier relación interpersonal que ustedes mantengan. Entonces vemos que esta regulación emocional es súper importante, ¿no? Porque acuérdense de esto que mencionaba en un principio, es la diferenciación entre lo que yo estoy sintiendo, que no es lo mismo que está sintiendo la otra persona, aunque esté empatizando con ella. Esa emoción directamente no es mía y soy capaz de diferenciarlo. Y ahorita más adelante igual vamos a ver el por qué esto resulta muy trascendental, sobre todo para nuestro trabajo. Entonces, esta regulación emocional es la conformación de todo este conjunto de procesos que son empleados para influir en las emociones propias y también en las de los demás. Y va a comenzar justo cuando existe una discrepancia entre la emoción que se genera y algún estado emocional que no estoy alcanzando. Por ejemplo, si yo veo a una persona llorar y en lugar de que yo sea capaz de empatizar con ese llanto, empiezo a sentir angustia, empiezo a sentirme como sofocado, ¿no? Y empiezo ya con una descarga ya plenamente en lo fisiológico, entonces tengo que autorregularme, ¿no? Para poder hacer algo en esa empatía. Entonces, en la parte de aquí, no sé si logran ver, aquí es donde empieza esta regulación emocional. La palabra mundo plenamente hace concepción básicamente a cualquier cosa y cualquier hecho que nosotros estemos percibiendo. De eso que está en todo el contexto que nos rodea, nosotros percibimos algo y hacemos como esta valoración de la situación y generamos una acción, ¿no? Que plenamente aquí es la respuesta en la modulación y así podemos seguir. En cada una de estas etapas, pues se genera una estrategia que nos permite regularla, esta percepción, vaya. Ahorita vamos a verlas un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, nos podemos imaginar una situación que, dicho sea de paso, muchos la hemos sentido, ¿no? Sentirse ansiosos por una próxima presentación. Y entonces nosotros podríamos ocupar N cantidad también de mecanismos de autorregulación, sin embargo, los que están más estudiados, pues son, por ejemplo, esta selección de la situación, ¿no? Una persona podría decidir salir huyendo y decir, no presento nada y cancelo la presentación y no la doy, porque esto me está generando demasiada ansiedad. Y esto sería solo un mecanismo para regular una emoción en un muy corto tiempo, que no son los más efectivos a largo plazo. Hay que buscar siempre hacer como más el uso de los mecanismos que nos van a funcionar a largo plazo y uno de los que son más estudiados y que da mejores resultados para cualquier autorregulación emocional es el cambio cognitivo. Otra autorregulación también podría ser la modificación de la situación, escoger en qué momento voy a dar la presentación, bajo qué condiciones, qué tema voy a dar, ¿no? Algo que me sienta yo segura, no sé. En el despliegue atencional, pues aquí también podemos apartar esto que nos está haciendo sentir
¿no? Esta ansiedad. ¿A través de qué? A través de la meditación, haciendo respiraciones, algo que nos permita no estar pensando constantemente en ese algo. Otra de las intervenciones también pues es la reevaluación de la situación, ¿no? Que en esta reevaluación podemos hablar de una reevaluación que sea más como de tipo narrativo, de qué forma me estoy contando yo esto, qué palabras estoy escogiendo para hablar de esta situación que me toca enfrentar. Y también hablar mucho, ¿no? Acerca de este cambio cognitivo. Hay muchísimas situaciones de las cuales nosotros no tenemos el control y no las vamos a poder transformar, pero sí podemos cambiar la forma en la que enfrentamos ese algo. Podemos cambiar la forma en la que estamos percibiendo la situación y este es un mecanismo, como les mencionaba, que a la larga resulta bastante redituable. Alterar las propias respuestas reales, las fisiológicas, en esta modulación de la respuesta también está muy ligada a hacer algo para acallar, ¿no? Esas respuestas fisiológicas, que si estoy con taquicardia, ok, hago respiraciones, me pongo música, bailo un rato, voy a ver una película, tomo una siesta, no sé, algo que nos permita como darle una salida distinta a todas esas respuestas fisiológicas. Entonces tenemos este esquema, que la verdad cuando lo estaba poniendo aquí en la presentación, me recordaba muchísimo algo que nosotros generalmente estudiamos, ¿no? Que es este mecanismo de comunicación. Y la empatía tiene también este mecanismo que va muy de la mano con la regulación emocional. Entonces vemos de este lado un otro que está sintiendo una emoción, la que sea, estamos percibiendo sus cambios en el tono de voz, estamos percibiendo las facies, estamos percibiendo su lenguaje corporal en general, y por el otro lado está la persona que está sintiendo, ¿no? El self de esa emoción. Entonces, en estas líneas que vemos entre estas dos personas, vemos que el mecanismo empieza con la percepción, entonces nos damos cuenta que en esta parte que está más oscura es lo que nos va indicando lo que sigue, ¿no? Después le sigue el mimetismo y al final el proceso cognitivo. Y aunque suena bastante sencillo, es justo en ese proceso cognitivo donde se despliega nuevamente este esquema que es muy similar al que veíamos hace un rato, donde del mundo se toma algo de la percepción y luego pasa la valoración y ya hay una respuesta, ¿no? Bueno, este es un poquito más complejo, se ven las estrategias de regulación de las que estuvimos hablando ahorita, que van a actuar en esos diferentes componentes de la empatía y del estado afectivo que provoca este otro que nosotros estamos observando. Y pues en todo este mecanismo es justamente la interacción. La pauta siempre es que este mecanismo es interactivo. Por otro lado, Bateson también exploró la relación entre la toma de perspectiva y la valoración de una persona necesitada. Esta toma de perspectiva es un precursor de la preocupación empática. Entonces, nosotros desde nuestro contexto podemos ser cuadrados y verlo solo como yo lo quiero ver, desde lo que yo he vivido, desde mis experiencias, desde mis creencias, desde lo que yo soy, y ver solamente una parte de esa escultura. Y la otra persona a lo mejor está en la parte de atrás. Entonces, de ahí la importancia de la empatía, ¿no? Aprender a esto que también suena bastante trillado, a ponerse en los zapatos del otro. En este otro esquema, el conocimiento existente pues se emplea para inferir y para activar el estado afectivo del otro, ¿no? Lo mismo que hemos venido hablando, las características del empatizador, el estado emocional, ¿no? De los otros, las relaciones que mantienen el empatizador y el objeto de la empatía, todo esto, las evaluaciones contextuales que hacemos, ¿no? Que también tiene mucho que ver con nuestros propios contextos. Y de ahí la importancia que nosotros mismos también tenemos que reescribirnos a veces, ¿no? Cambiar todos esos paradigmas que a veces traemos para aprender a ver otras realidades, que mi realidad no necesariamente es la realidad del otro. Lo que a mí me tocó vivir, lo que, como yo enfrento los problemas, como yo le doy una solución a algo, no necesariamente es como la otra persona lo hace. Y eso no te hace a ti mejor ni al otro peor, sencillamente nos hace diferentes. Y por eso es que la empatía es un elemento maravilloso que nos hace plenamente encajar los unos con los otros como un bello rompecabezas, ¿no? Este otro modelo de intersubjetividad, perdón, que es el modelo de la muñeca rusa,
es esto, ¿no? Es darnos cuenta, de aquí lo que quisiera con lo que se quedaran es que las capas externas no van a existir sin las internas, ¿no? Este proceso de empatía va desde adentro hacia afuera. Entonces, nos damos cuenta que la empatía requiere capacidades para comprender y responder al sufrimiento de los demás en 4 dimensiones que son súper importantes. La primera es en la dimensión cognitiva, ¿no? El médico es capaz de comprender el mundo del paciente desde el aspecto científico, desde todo lo que nosotros leemos y lo que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra formación médica. También en la dimensión emocional podemos sentir con el paciente, porque indistintamente, pues somos humanos y todos hemos pasado por una enfermedad y todos hemos tenido un familiar enfermo y todos hemos tenido una abuelita, un amigo, un tío, un vecino, alguien a quien ha estado muy cerca a nosotros, vaya, que claro que podemos empatizar con el paciente de alguna forma. En cuanto a la dimensión conductual, pues aquí es comunicarle plenamente la comprensión al paciente, que sabemos que a través de muchas estrategias nosotros a través de la comunicación constantemente le estamos recordando al paciente que sí lo estamos escuchando, que sí lo estamos comprendiendo con nuestra mirada, con nuestro tono de voz, con nuestra actitud. Esta comprensión la hacemos con el lenguaje verbal y con el no verbal. Y sabemos que el más importante generalmente es el no verbal, que es el que transmite la mayor cantidad de nuestra información, lo que le estamos tratando de decir al otro, ¿no? Y en cuanto a la dimensión moral, pues esta está más enfocada al cuidado y a la conducción de actos de altruismo, que también lo hacemos generalmente. Ahora, en cuanto al modelo integral de empatía, volviendo a esto de las perspectivas, de lo que nosotros estamos percibiendo, pues ver al cliente desde diferentes perspectivas y trayectorias contribuye a una calidad más profunda y rica de esta comprensión empática dentro de esa relación terapéutica, sobre todo que se encuentra en evolución. Un paciente que apenas estamos conociendo, o incluso si ya lo conocemos, siempre habrá aspectos nuevos que conocer de nuestros pacientes. Y cuando estaba igual leyendo esto, recordaba muchísimo aquello que decía Jan McWhinney acerca del mapa y el territorio, ¿no? Hay que ver a nuestros pacientes desde todas las ópticas posibles, porque aunque tengamos el mapa, el territorio, puede que nos cambie las cosas, ¿no? Que es igual como puedes leerte una guía de viaje y ver todos los lugares que quieres visitar, e incluso, ¿no? Ahora esos videos de TikTok o de los Reels de Instagram, donde vemos cómo realmente lucen los paisajes, ¿no? Que nos ponen una foto con un montón de filtros y el agua se ve tan turquesa y de pronto la realidad es que el agua está verde, los árboles no eran tan verdes, ¿no? Entonces, igualito con el paciente, o sea, hay que aprender a verlo desde todas las ópticas, ¿no? Y justo en esta mirada óptica vemos, por ejemplo, al modelo de empatía objetiva, que es plenamente aquel que obtenemos a través del cientificismo, ¿no? Lo que nosotros leemos, lo que nosotros aprendemos del paciente. Y por otro lado, también tenemos la perspectiva subjetiva, que esta perspectiva subjetiva pues va muy de la mano también con la parte emocional. Y la perspectiva interpersonal, que pues plenamente tiene que ver con lo que nosotros vamos trabajando en las relaciones con los pacientes. Un poquito hablando acerca de compasión, y digo un poquito porque hay libros enteros igual escritos acerca de esto, pero bueno, la compasión es la respuesta tierna a la percepción del sufrimiento del otro y no puede existir la compasión sin la empatía. Son partes que van unidas una tras otra y en un continuo que va de percepción y respuesta, y esto va moviendo a los seres humanos hacia la acción. ¿Qué estoy haciendo yo para parar, por ejemplo, el sufrimiento de esta persona? Y entonces la compasión, como la simpatía, pues se evoca cuando algo malo, sucede a la otra persona. A diferencia de la empatía, no voy a hablar exactamente de que hay emociones buenas o malas, porque en realidad todas las emociones son buenas. Si están surgiendo es por un motivo.
pero hay unas emociones que tienden más a la tristeza o más al dolor, y esas son las que se relacionan plenamente con la compasión y con la simpatía. Con la empatía podemos hablar de todas las emociones, ¿no? Y a través de esta compasión es como también reconocemos la singularidad del otro. Hay un libro muy bueno que es The Art of Science of Compassionate Care, A Practical Guide, donde el doctor Christos Leonis, quien es el presidente del Working Party on Mental Health, es el editor. Y de este libro solo voy a retomar una mínima parte, muy pequeña, porque realmente quien tenga oportunidad de leerlo, hágalo, vale mucho la pena. La expresión de empatía es considerada como parte del trabajo emocional de los profesionales de la salud. Y es aquí justo donde pasó algo que Platón siempre decía, ¿no? ¿Se puede enseñar la virtud? Claro, se puede. Y podemos aprender nuevas virtudes constantemente. Una virtud es una repetición de actos buenos y por eso es que la empatía también la podemos aprender. La capacitación en empatía en los últimos años pues se ha convertido en una prioridad institucional. Y vamos a ver rápidamente este otro video. Comentaba anteriormente, importantísimo realizar proyectos.
Ok. Y bueno, así como menciona este video al final, ¿no? ¿Los tratarías diferente? Creo que es una pregunta que todos en algún momento de nuestra formación nos hemos hecho, de una u otra forma. Algunos más tarde que temprano, más temprano que tarde, terminan haciéndose esta cuestión o este cuestionamiento. Entonces, ponerse plenamente, ¿no? ¿Me escuchan? Perdón, Hola. Ya, Sí, te problemitas escuchamos. técnicos. De sorry, vuelta. de vuelta. Muy bien. Entonces les estaba diciendo, a veces puedo empezar a cuestionarme cosas como, ¿cómo es posible que mi paciente que fue con el oncólogo, que lo mandé con el interconsultante adecuado, no sea capaz de recordar lo que le dijo? Bueno, entonces nos ayudaría un poco recordar que los pacientes pasan por diferentes fases y una de ellas es el shock, en el que nada se va a almacenar. Igualito que cuando tenemos un examen y por más que estudiemos pareciera que nuestra cabeza es de teflón y todo se nos resbala, igual pasa cuando las personas pasan por este shock. Y por eso es que estos temas me parecen tan importantes y tan apasionantes y tan profundos y que no solamente nos sirven para nuestra práctica médica, sino que nos sirven para cualquier tipo de relación que tengamos con cualquier persona. Entonces, los médicos entrenados en habilidades de comunicación en general, y eso incluye la empatía, mejora los puntajes de satisfacción de los pacientes. Mejora mucho. Y hay que ver estas dos perspectivas que podemos tener. Una perspectiva puede ser autoorientada y la otra perspectiva que podemos tener es una perspectiva orientada hacia los demás. En la primera, cuando tenemos una perspectiva autoorientada, generalmente la podemos ejemplificar con sé cómo te sientes. Y yo no sé si ustedes me lo creyeron, pero bueno, lo puedo decir muchas veces. Sé cómo te sientes. Sí, sí, sé cómo te sientes. Y nos podemos quedar solamente en ese contagio emocional. O podemos empezar a hacer cambios en nuestro día a día, en nuestras relaciones interpersonales y empezar a empatizar de verdad. Empezar a empatizar con todo. Con nuestra voz, con nuestras palabras, la selección de palabras que hacemos, con nuestro cuerpo, con la mirada, ¿no? Con la posición de nuestra cabeza, con la manera en la que nos dirigimos al otro. Y bueno, cuando hablamos de esta perspectiva autoorientada, plenamente nos enfocamos a nuestra propia angustia. Y esto puede resultar en que con un afán de que podamos quitarnos de encima esa angustia que nos hace sentir esa emoción del otro, entonces empiezo a distanciarme. Prefiero mejor alejarme porque la verdad no sé cómo manejar esa emoción, no hago una buena autorregulación, mejor me alejo. Y ese riesgo de angustia personal nos lleva al agotamiento, al burnout, nos hace también tener suposiciones falsas, porque como estoy haciendo una perspectiva autoorientada, entonces yo empiezo a suponer que el paciente debería de manejarlo de esta forma, debería de manejarlo de esta forma, porque yo lo manejo así. Y claro, por supuesto que yo manejo las cosas de maravilla. Y yo soy modelo a seguir de cómo manejar los problemas, porque a mí me ha funcionado hacerlo así. Y entonces también empiezo a cometer errores de predicción. Y eso lógicamente empieza a dañar nuestra relación médico-paciente. Entonces hay que aprender a distinguir entre esta perspectiva autoorientada, donde empiezo a imaginar, empiezo a suponer cómo es para mí estar en esa situación y concluyo que los demás pensarán y sentirán tal cual como yo lo hago. Entonces hay que distinguir entre esta perspectiva autoorientada y hacia los demás,
porque cuando hablamos de una perspectiva orientada hacia los demás, empezamos a conocer este camino a través de la curiosidad, de la imaginación. Empezamos a empatizar cuando empezamos a querer imaginar qué será estar en los zapatos de esa persona. Empiezo a echar a andar esa curiosidad de conocer más allá el contexto de mi paciente. Porque claro, a lo mejor yo solo veo que llega tarde a las consultas, pero entonces no sé todo el contexto de mi paciente. A lo mejor está hasta en depresión y está sufriendo una discapacidad, ¿no? Ya de un rango ya bastante peligroso, donde ya no es capaz ni siquiera de llegar a tiempo a un lugar. O a lo mejor es cuidador primario de alguien que tuvo un EBC, ¿no? Y yo no sé ese algo. O está sufriendo acoso laboral o mil cantidad de situaciones que puede haber sumergidas ahí, presentes en ese contexto del paciente. Entonces, toda esta curiosidad y esta imaginación, ¿qué va a requerir de nosotros? Una flexibilidad mental. Ser capaz de deconstruir ese algo que yo me he formado de cómo se supone que es la vida. De que solo existen estos 3 escenarios que yo he conocido, de que hay otras formas de vivir allá afuera, que también vale la pena conocer, porque son personas valiosas que también necesitan ser comprendidas. Necesita de mí también una capacidad de regular las propias emociones, y ya veíamos en el principio, por eso les decía, es importante, ¿no? De pronto es como que, ay, ok, pero es que, pues sí, pero bueno, es importante saber, ¿no? Y también es parte de la curiosidad que nos caracteriza como médicos, el querer saber más, el querer comprender eso que está sucediendo. También es muy importante suprimir la propia perspectiva en interés del paciente. La necesidad de descentrarme en lugar de separarme, porque ya veíamos que la angustia que yo empiezo a sentir, esa falta de autorregulación me separa. La empatía en una situación clínica va a incluir la capacidad de comprender esa situación, la perspectiva y los sentimientos del paciente. También va a incluir comunicar ese entendimiento y verificar esa exactitud de lo que yo estoy comunicando, ¿no? Que eso ya va más plenamente de la parte de la comunicación. Y actuar sobre esa comprensión con el paciente de una forma útil. Estos pasos de la empatía que podríamos simplificar de las imágenes que veíamos al principio, pues es el surgimiento de ese emparejamiento afectivo, la toma de perspectiva orientada hacia el otro en lugar de hacia uno mismo, y la diferenciación entre uno mismo y el otro. Uno de los modelos que me parecen más acertados hablando de empatía, pues es el modelo centrado en el paciente, ¿no? Plenamente. ¿Por qué? Porque cada encuentro que nosotros tenemos con el paciente es único. Pueden venir 1000 pacientes con diabetes, pero les aseguro que, y ustedes lo saben de antemano, que cada una de esas 1000 consultas de diabetes, aunque sea el mismo motivo de consulta, va a ser distinta. Y ahí entra nuevamente nuestra flexibilidad. De acuerdo a la situación y de acuerdo a las circunstancias, vamos a reconocer esa singularidad en nuestro paciente, ¿no? Que nos va a permitir conectar, evaluar, responder y finalmente empoderar a nuestro paciente. La empatía, entonces, vemos que es muy crucial para el tratamiento médico. Nos ayuda para identificar y comprender las experiencias de la enfermedad y la enfermedad misma. Nos ayuda también en esta percepción moral y en la observación clínica, y nos ayuda a moldear las actitudes de preocupación humana, porque entonces ya después de esta charla, ya sabemos que no es solamente ese contagio emocional, sino que va más allá. Si no, nos pasaría lo de este estudio, ¿no? Que hicieron con los monitos, donde el que lloraba y todos se encimaban. No nos podemos quedar solo en simpatía. No se trata solo de ser agradables, va más allá. Y esto es muy importante también porque cuando nosotros hablamos de encuentros médicos, a veces
vaya, podemos tender a, o querer, ¿no? Echarle la culpa al paciente y decir, es que si el paciente no fuera tan intolerante, si no llegara tan agresivo, si no fuera de tal o cual forma, y claro que los encuentros humanos en general son difíciles, porque igual pasa en la relación con tu novio, igual pasa en la relación con tu esposa, igual pasa en la relación con tus amigos, con tus padres, tus hermanos, tus pacientes, pasa todo tipo de situaciones que no siempre son sencillas. Y en este sentido, cuando hablamos de encuentros con los pacientes y encuentros que pueden ser difíciles, pues hay tres factores. Uno es el ambiente, el otro son las características médicas y las características del paciente. ¿Cuáles sí están bajo nuestro control? Nuestras propias características. Un médico que, claro, puede llegar molesto porque, repito, somos humanos. También tenemos emociones. Pero aquí entonces entra plenamente en juego la autoempatía, que es sumamente importante para sobrellevar todo esto, porque entonces cuando yo decía al principio de la presentación, creando buenas experiencias, la buena experiencia no solamente va enfocada al paciente. Claro que la buena experiencia también va enfocada a nosotros, en esa autoempatía, en ese autocuidado. La autoempatía es entonces la que garantiza que los trabajadores de la salud tengan esos recursos necesarios para seguir siendo empáticos con los demás. Acuérdense lo que les dije cuando venía el modelo de las muñecas rusas, que les dije, yo de aquí, lo que quiero con lo que se queden es que la empatía viene desde adentro. Ninguna muñequita existiría sin la otra, ¿no? O sea, digamos, la muñequita más grande pues no tendría a lo mejor mucho sentido en este modelo de muñecas rusas si solo estuviera sola, pero sabemos que una va contenida dentro de la otra hasta que se hace toda esa fusión, ¿no? Y igual pasa con la empatía viene desde adentro y viene desde adentro con el autocuidado que nosotros también tenemos en nuestro día a día, en las situaciones que vamos enfrentando. Y entonces vemos que existen diferentes estrategias y técnicas que seguramente muchos de ustedes practican. Estoy segura de eso. Existen técnicas como la atención plena, que es el mindfulness, la meditación centrada en la bondad, que consiste básicamente en hablarnos bonito, porque sabemos que la narrativa existe y la importancia de hablarnos bien y bonito también es real, ¿no? Entonces hay que aprender a tratarnos bien también nosotros. Nos podemos decir, ¡ay, no! Es que qué tonta soy, cuando podemos escoger a lo mejor otras palabras, ¿no? Podríamos tener una selección más cuidadosa también de cómo nos hablamos hacia nosotros mismos para poder crear todo este mundo maravilloso del amor propio. La autocompasión. ¿Hasta qué punto ya yo misma sé que, yo mismo sé que ya no necesito a lo mejor, perdón, que necesito más bien tener como ese break, como tener mis 5 minutos al día, salir a caminar en un lugar con naturaleza, dormir adecuadamente, comer adecuadamente, respirar tranquilamente? Que no es malo sentarse a ver una serie, ¿no? Que no todo el tiempo podemos estarnos autoexigiendo. La espiritualidad, que sabemos que no es igual que la religiosidad, van de la mano, pero no es igual. Nuestra propia resiliencia, la empatía que tenemos no solo con nosotros en este mundo de la autoempatía, sino también con nuestros familiares. Hay estudios que demuestran que cuando mejoramos las relaciones también entre los miembros de nuestra familia, la empatía mejora en nuestros trabajos. También hubo un estudio interesante donde tener un buen oyente en tu vida, por ejemplo, tus papás, tus hermanos, novio, novia, el esposo, ¿no? La esposa que ya en una relación más formal, pues se convierten en esos oyentes. No los vas a agarrar a lo mejor como tu bote de basura y ¡fue! Todo lo que me pasó y entonces me tienes que escuchar en todo lo que me ocurrió hoy, pero una persona que sí te escuche de que, ¿sabes que hoy me siento triste? Hoy siento que no lo conseguí, ¿no? De alguna forma, por decir algo. Hoy me fue súper bien. Tuve una autorregulación emocional fantástica, hice medicina compasiva con mis pacientes y todos los logros que vayamos teniendo, ¿no? También es importante compartirlos.
Entonces vemos cómo en este ciclo la inteligencia emocional, la empatía, la autoestima, pues se pueden convertir en un factor de riesgo, ¿no? Si no las tenemos, si no les prestamos atención, nos llevan al agotamiento y esto termina finalmente en el burnout. Casi para finalizar, vemos cómo la empatía es una construcción poderosa para un mundo mejor. Y esto es diferente de ser agradable, y la empatía se trata de respetar y de tratar a las personas en ese contexto de situación que es único, es inigualable, y probablemente nuestra consulta ese día igual va a ser única, inigualable, no se va a volver a repetir, y hacemos esto de una manera altamente personalizada, viendo cada uno de los aspectos que hemos estado hablando durante toda la plática. ¿Nuestro trabajo es fácil? No. ¿Nuestro trabajo es estresante? Sí. ¿Vivimos muchísimas situaciones difíciles? Claro. ¿Podemos cambiarlas? Generalmente no. Pero recuerdan aquella estrategia que es muy importante, que yo les mencionaba también, el cambio cognitivo. No podemos cambiar las situaciones, pero podemos cambiar la forma en la que vemos esas situaciones. Y a largo plazo es una de las herramientas más importantes que debería de ser muy funcional para nosotros. Entonces, pues esto ha sido todo por esta noche, y gracias por estar aquí y por haberse tomado el tiempo. Se los agradecemos bastante, y pues que la sigan pasando bien. Ahorita vamos a ir a las preguntas, me imagino, doctor Brando, o algo que haya por aquí. Claro, doctora. Si gusta dejar de compartir pantalla para que se puedan ver las personas que están aquí presentes. Bueno, doctora Ana, muchas gracias por este tema al respecto de la empatía. Yo creo que nosotros como médicos, sobre todo como médicos familiares, somos los que estamos muy, muy, muy obligados a tener esa empatía, ¿no? Para con nuestros pacientes, con sus familias, con nuestros mismos compañeros de trabajo. Y a veces, pues también hay que admitir que cuando uno necesita algo de ayuda o de apoyo, pues saber dónde buscarlo, ¿no? De las personas que estamos aquí presentes, bueno, aquí en el chat tenemos, pues, son comentarios. Tenemos de Mónica Cortés: para ser empático hay que tener madurez emocional. De Maya Brellanes: muchas gracias por el aprendizaje. Pablo Pérez: muchas gracias, excelente exposición. Olga Padrón: excelente exposición. Tania Rivas: muchas gracias, doctora. De las personas presentes, ¿alguien que tenga alguna pregunta para la doctora Ana? Gracias por los mensajes, muy bonitos. Muchas felicitaciones, digo, por todos lados por aquí. La verdad, pues un excelente tema, un excelente ponente. Sobre todo que estás capacitada en el tema, ¿no? Y trabajando con expertos a nivel mundial. Gracias. Jessica Riquetti: felicidades, doctora. Aline Ramírez: felicidades por la ponencia. Aplausos de Juárez Velasco. La verdad, un gran reconocimiento. De Akira Camarena: ya sabes, amigos de otras partes de Latinoamérica. Hola. También aplausos, abrazos, corazones. Sí, sí. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguien quiere levantar la mano aquí, de los que estamos presentes? A ver, creo que por acá hay una pregunta en el chat. Jessica de Riquetti: ¿qué podemos hacer con la contratransferencia que nos genera el paciente? Ok, Jessie, o doctora Jessie, un favor, no sé si podría ser un poquito más específica con esta pregunta, por favor. Igual sí puede abrir su micrófono y estaría muy interesante escucharla. Hola, doctora, buenas noches. Muchas Hola. felicidades, primero que nada, por su plática. Siempre me encanta oírla. Sí, mi pregunta va relacionada a qué podemos hacer con las contratransferencias que nos genera el paciente, o sea, en cuanto a sentimientos, bueno, o sea, la contratransferencia negativa. Por ejemplo, a veces llegan pues un poquito hostiles o un poquito agresivos o incluso pues negativa como la tristeza, ¿no? Claro. Que provocan pues sentimientos en nosotros, ¿no? Ya, sobre todo en la consulta, o sea, cuando vamos iniciando, si el primer paciente nos llega así, pues ya nos arruinó todo,
todo el día, ¿no? Para los siguientes pacientes. Entonces, hablabas un poquito de la autorregulación. Bueno, aquí es muy importante, sobre todo esto que mencionaba al principio, acerca de la diferenciación, ¿no? Entre lo que es mío y lo que es del otro. Ese sería el primer punto de partida. La otra es que si nosotros nos enganchamos con las emociones de otra persona, pues sí vamos a empezar a experimentar muchísimo malestar y sobre todo también si lo hacemos desde esa visión muy personal, ¿no? Como veíamos también en unas diapositivas. Yo creo que específicamente si hablamos de cómo manejar al paciente que viene así, bueno, hay que empezar a hacer una regulación poco a poco con el paciente. A lo mejor me estoy desviando. Tú me dices, doctora Jessie, si me estoy desviando de esto al final de que termine. Pero creo que es muy importante, por ejemplo, empezar a modular el tono de voz, porque empiezan a entrar en acción las neuronas espejo, ¿no? Nosotros empezamos a hablar más pausado, empezamos a escoger otro tipo de palabras y el paciente debería de irse también autorregulando poco a poco. Tampoco podemos, yo sé que el tiempo es muy corto y que ver 24 pacientes no es sencillo, que todo es muy acelerado estando en la consulta, pero vale la pena también buscar un espacio adecuado para hablar con ellos, generalmente que sea como un poquito apartado de los demás. También eso limita el exhibicionismo que puede empezar a surgir en el otro y pues ayuda mucho en esta autorregulación, ¿no? Decir palabras como no huecas, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos decir, sí, lo entiendo, sí, sí, lo entiendo, sí, mire, y ni siquiera lo volteo a ver, hago como que veo para otro lado, yo mismo ya me estoy poniendo de malas porque estoy entrando en ese rol de engancharme y entonces no estoy beneficiando esta contratransferencia, ¿no? que mencionas, sino al contrario, empiezo a ser como propia, ¿no? Completamente esa otra emoción. Me engancho tanto que entonces no logro resonar a través de la empatía, sino buscando un nuevo mecanismo para que la persona encuentre la respuesta a eso que lo aqueja, a eso que lo hizo sentir molesto, ¿no? Que a veces también eso no está en manos ni del paciente ni del médico. También veíamos en ese triángulo de las relaciones conflictivas entre el médico-paciente, cómo interfiere también mucho el medio ambiente, ¿no? Que parecería de pronto como no tan aceptado hablar de eso o parecería como no tan válido, pero puede repercutir incluso que no se tenga una televisión en la sala de espera, que el paciente, no, algunos consultorios ahora de forma privada proporcionan internet gratis, las sillas que sean cómodas, un sinfín de cosas que de pronto pues no están tanto en las manos también del paciente, ¿no? Ni del médico. No sé si con eso ayude un poco. Sí, doctora, muchas gracias. Con gusto. Tenemos una pregunta primero de Mónica Cortés con la mano levantada y después en el chat de Ana F. Karen. Doctora Mónica. Sí, buenas noches. Mónica Cortés desde República Dominicana. Más que una pregunta, yo quisiera compartir una experiencia que me pasó hace aproximadamente 2 años. Claro. Yo acababa de enterrar a mi esposo cuando me reintegré a la consulta y los primeros pacientes que me tocaron, todos fueron pacientes de terapia de duelo. Y yo veía a los pacientes cómo llegaban y no que me metía en los zapatos de ellos, estaba en los zapatos de ellos, pero yo no podía demostrar al paciente lo que yo estaba pasando. Y creo que en la forma que yo pude abordar la terapia con estos pacientes, a mí me ayudó muchísimo porque a la final de cada consulta yo decía, yo estoy de pie, estoy trabajando y estoy atendiendo estos casos y yo puedo salir adelante de esta situación.
Entonces, a veces cuando uno le dice empáticamente al paciente, yo sé por lo que tú estás pasando, yo sé lo que tú estás sintiendo, pero realmente mientras uno no tiene la misma situación o la misma condición emocional que el paciente está pasando, no puede identificarse con el paciente, pero no necesariamente voy a hacer una contratransferencia de lo que yo estoy atendiendo en consulta, porque eso va a depender. Claro, yo soy una persona ya de edad y que tiene su formación y todo eso es diferente para los profesionales jóvenes que recién están empezando y que no saben cómo manejar tal vez este tipo de emociones. Pero eso me pasó y a mí realmente ver las condiciones, cómo llegaban los pacientes que a veces no podían ni levantarse, no podían, que venían acompañados y todo eso, yo decía, pero yo estoy sola y estoy viniendo a trabajar, o sea, porque además era una situación que acababa de perder a mi compañero de vida de 37 años de estar juntos. Entonces eso me sirvió a mí no solamente para la práctica profesional, se puede decir, el yo mantenerme empático y mantenerme neutral ante la situación y ser objetiva más que nada para poder ayudar al paciente en su proceso, porque como el duelo es un proceso que hay que vivirlo y cada persona lo va a vivir según su propia experiencia de vida. Entonces, en ese sentido, como bien usted decía en algún momento, que uno le dice, sí, sí, yo entiendo, y uno está mirando para otro lado, o no le está poniendo atención, o quiere salir rápido de la perolata que el paciente le está dando. Entonces, y el paciente le capta esa situación. El paciente dentro de sus procesos terapéuticos, él dice, no, pero es que este profesional lo que quiere es salir de mí y lo que yo quiero es que me pongan atención. Yo necesito que alguien me escuche, que alguien esté para mí. Entonces, en mi parte de la práctica profesional, yo soy psicólogo, entonces yo no puedo no atender la parte de lo que el paciente me está hablando y me está dando su testimonio de cualquier situación que le esté dando. Entonces, parte de la empatía es, como usted bien decía, prestar atención y escuchar lo que el paciente dice. Yo creo que esa sería mi intervención y mi aporte por el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos su participación y creo que también lamentamos, ¿no?, esta situación que usted nos comparte. Muchas gracias por la confianza de compartir esta experiencia que pues nunca es sencillo, ¿no?, hablar de estos temas y sobre todo en un ámbito público. Creo que la experiencia nos ayuda mucho porque también indistintamente todos nos podemos enfrentar a una situación similar, ¿no? Y creo que hablo por todos probablemente cuando menciono que vaya, es muy intensa esta experiencia y por lo mismo creo que la fortaleza y toda esta fuerza que usted tuvo interna también pues le permitió, ¿no?, seguir adelante. Y pues sí, como bien menciona, creo que en el duelo, si bien no hay nada escrito, aquí dicho sea de paso, aprovecho para mencionar que en el duelo lo más importante siempre va a ser la cercanía con la familia, ¿no?, en los primeros momentos, el poder compartir con los más cercanos y probablemente no vamos a profundizar más allá, ¿verdad?, de esto que usted nos compartió, pero creo que parte muy importante de mantener esa fortaleza después de una situación tan difícil como la que nos compartía es precisamente tener esos lazos de unión con personas cercanas, sobre todo con la familia, como mencionaba, o con quien nosotros consideremos familia, ¿no?, porque no necesariamente hablamos de lazos de sangre, sino a quien nosotros consideramos familia y con quien nosotros nos sintamos plenamente cómodos para compartir todos esos sentires, ¿no?, que a veces tenemos.
Y pues sí, creo que en esos momentos a usted le funcionó, ¿no? También mantenerse activa. Muchísimas gracias por compartir, doctora. No sé si alguien más quiera compartir Te leo algo. la pregunta que tenemos en el chat. Claro, Es de Ana Karen. sí. Dice, hola, buenas noches. Una pregunta, ¿qué podemos hacer para acercarnos a alguien que está viviendo una emoción triste o de miedo? Y cuando ofrecemos el apoyo o la empatía cuando la persona se muestra resistente o a la defensiva? Claro, bueno, es muy sencillo a veces asumir todas las realidades y las formas de necesitar algo en específico desde esta óptica de lo que yo soy, ¿no? Y no significa que esto sea malo, claro que no. Igual como todo en esta vida, uno va aprendiendo poco a poco, ya sea a través del tiempo, con la práctica, con libros, cursos, ¿no? Con todo que las personas tienen un timing, un tiempo específico donde nosotros podemos acercarnos, donde ellos esperan algo, donde ellos requieren algo que nosotros podemos hacer por ellos. Si nosotros aceleramos ese timing o entonces nosotros creemos y damos por hecho que esa persona necesita eso que yo necesitaría, entonces a lo mejor sí podemos decepcionarnos y pensar, ¿por qué si yo estoy tratando de acercarme y si yo estoy haciendo lo que me corresponde? Porque repito, eso no es malo. Claro que eso habla de ese aprecio que uno puede sentir por la gente. Eso habla de lo bien que queremos hacer, ¿no? Por el otro. Pero no necesariamente significa que en ese momento esa persona necesite ese algo que yo necesitaría. Entonces, podemos acercarnos siempre bajo la premisa de aquí estoy y tú dime qué necesitas. No sé si con esto estoy respondiendo a la pregunta, doctora Karen, si pudiera confirmarme. Ok, dice que sí. ¿Alguien más que tenga una pregunta para la doctora Ana? Yo complemento un poquito, yo creo, de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Hay varios hitos, ¿no? Dentro de la medicina hay varias realidades, hay cosas que aprendemos inclusive desde la facultad. Aproximadamente el 90% de los pacientes que vienen a consultar, más allá de necesitar algún tipo de atención real, lo que buscan pues es esa empatía, ¿no? Es encontrar a alguien que los escuche, alguien con quien puedan encontrar ese vínculo de confianza, que la persona realmente tenga una escucha activa, ¿no? Y ahí entran los axiomas de la comunicación en donde pues nosotros hemos sido capacitados. Tan sencillo es como preguntarle, tal cual decía la doctora Ana, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, soy el doctor tal, dígame en qué le puedo ayudar el día de hoy. La persona te plantea una situación, te plantea un problema y ahí se tiene que establecer un rapport, ¿no? Se tiene que establecer un vínculo donde nosotros lo que estamos escuchando de la persona, pues lo tomamos, lo interpretamos y lo regresamos, ¿no? Lo parafraseamos y es un, ok, usted necesita que le ayude con esta cuestión. Y la persona en ese momento abre los ojos, ¿no? Es un, ah, caramba, me están escuchando. De que si es esto en lo que le puedo ayudar, sí, específicamente es eso en lo que me puedes ayudar. Y ya de ahí empiezas con un vínculo muy fuerte. Y lo demás, pues ya son obviamente las prácticas propias de cada quien durante la consulta, que uno es esa escucha activa, y la segunda parte, que es algo que a partir de esta contingencia se perdió mucha, el tacto, ¿no? El solo hecho de tocar a un paciente, de que tú puedes leer ese lenguaje corporal, ves cuando la persona está francamente triste, cuando está angustiada, cuando está ansiosa, cuando está nerviosa, con que tú le puedas poner la mano en el hombro y decirle, sabes que yo te voy a ayudar. Con el solo hecho de revisarle campos pulmonares, revisarle el corazón, tomarle la presión arterial, normalmente las personas, si están enclaustradas, pues se van abriendo poco a poco, ¿no? Y recordar, tal cual dice la doctora Ana, todos tenemos un momento, todo tiene su tiempo y no necesariamente el paciente se va a abrir con nosotros a la primera consulta. Primero hay que ganarnos su confianza, hay que establecer ese vínculo médico-paciente y poco a poco podremos ir conociendo un poco más acerca de las vivencias propias del individuo que pueden estar afectando su núcleo familiar y su persona. ¿Alguien quiere agregar algún comentario? Exacto. Alguien aquí menciona, sí, hasta pasarle un pañuelo desechable ayuda.
claro, ¿no? Estar al pendiente de esas necesidades que están surgiendo en ese momento en la interacción, ¿no? En este proceso ampliamente interactivo. Hay que estar listos para notar todas esas señales donde, como bien dice el doctor Brando, ¿no? Hay que irnos ganando al paciente en esa relación médico-paciente. Y no siempre surge a la primera, no necesariamente. Ese sí, y qué padre, qué bueno, pero no necesariamente pasa con todos, porque todos traen un timing. Y lamentablemente aquí voy a agregar algo, todos traen un contexto, ¿no? Una experiencia pasada con otro médico, en otro hospital, a veces incluso en otra ciudad y en otro país, ¿no? De vidas pasadas, casi, casi. Pero eso repercute en esa relación médico-paciente, porque como en todas las relaciones interpersonales, también traemos una historia, ¿no? Y así como alguien, no sé, ¿verdad? Espero no herir susceptibilidades, pero alguien que haya vivido una infidelidad con un novio y en el siguiente novio a lo mejor va a decir, no, otra vez me va a ser infiel, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Es la clásica. Y así pasa también con las relaciones médico-paciente, ¿no? A veces los pacientes también vienen ya con experiencias previas y tampoco los podemos culpar, porque es una realidad que ellos ya vivieron. Y a veces sacarlos de esa realidad también nos puede costar trabajo. Llegar a ese timing donde ellos puedan aperturarse, porque ya vienen lastimados de otra relación médico-paciente, también puede ser difícil. Ahí vale mucho la pena recordar que quizá no todo depende de nosotros, ¿no? Que no seamos, o sea, concéntricos y que uno quiera resolver la vida de la persona, que contamos con un equipo de trabajo, ¿no? Normalmente trabajamos de la mano con psicólogos, con trabajadoras sociales, con personal de enfermería, con personal de odontología, entre muchos otros. Y quizá la persona, por el solo hecho de que yo me parezco a alguien que le cae mal, jamás se va a abrir conmigo, ¿no? Entonces, probablemente termine yéndose con alguien más, porque sí se va a aperturar, pero nosotros debemos de tener esa relación correcta con nuestro equipo de trabajo para que nos puedan quizá ellos orientar, ¿no? Sabes que el paciente va por aquí, por acá, y acá es donde podemos empezar en situ. Ya eventualmente nos los ganaremos. Exacto, muy acertado, doctor Brando. Exacto. Sí. De los que estamos aquí presentes, no sé si quieran abrir cámara, quienes estén ya en condiciones de todavía no dormir, para tomar una fotografía del recuerdo. Vamos a tomar unas 3 fotografías, las voy a grabar y el día de mañana pues van a estar publicados ahí en las redes de Ameyali y Guaynacay México y en Medicina Familiar. Entonces voy a contar hasta 3 y se ponen y nos ponemos los más bonitos que ponemos. Entonces va la primera foto. 1, 2, 3. Segunda foto, si quieren hacer una pose diferente. 1, 2, 3. Y última foto. Más serio. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, si nadie tiene algún comentario más, pues con esto estaríamos dando por finalizada la sesión mensual de Ameyali Guaynacay México correspondiente a abril del 2023. Muchas gracias, doctora Ana, por esta tan magnífica ponencia. La verdad nos ilustraste muchísimo y es todo un orgullo tenerte en nuestro equipo de trabajo y más orgullo que estés trabajando de la mano con todos esos profesionales en boca. Entonces, pues nos Gracias. vemos el próximo mes. Nada más comercial, esta presentación va a estar arriba en la página de YouTube de Ameyali Guaynacay México. Ustedes se pueden meter, nada más ponen en el buscador Ameyali Guaynacay México y van a aparecer todo listado de estas sesiones que hemos estado teniendo a lo largo de estos 2 años. Entonces, aquí terminamos y que pasen una excelente noche. Un gusto compartir. Bye. Buenas noches a todos. Bye bye.